¿Qué tal, queridos amigos? En este hermoso espacio, que es el museo, en donde se expone el mural de un paseo dominical por la Alameda de Diego Rivera, en donde se retrata parte de la historia de nuestro país, pues es adecuado para contestar y hablar sobre la historia del presente, una historia que comenzó en el 2009, cuando López Obrador estaba a la mitad entre su primera candidatura y su segunda candidatura, 2006-2012. Entonces fue cuando se dieron las elecciones intermedias, como las que vamos a vivir dentro de poco más de un mes, y en ese entonces tenía un especial interés en que la delegación de Iztapalapa quedara en manos del entonces partido de Andrés, el PRD. ¿Por qué? Porque Iztapalapa es una de las delegaciones, ahora ayuntamiento, con más presupuesto de la República, un mayor presupuesto que el de varias entidades de la República juntas. Tiene muchísimos habitantes, más de 2 millones, y obviamente pues representa un factor político de enorme importancia para quienes quieran mandar y gobernar a nuestro país y sobre todo a la capital del país. Pues bien, en aquel entonces Carla Brugada era la candidata de Andrés Manuel López Obrador a jefa delegacional, pero el INE la rechazó, le quitó el registro por haber incumplido las reglas, y entonces no le quedó más remedio al PRD que bajarla de la candidatura, y apareció en el panorama un personaje insólito, Rafael Porfirio Acosta Ángeles, mejor conocido popularmente como Juanito, al que el presidente actual de la República, entonces en plena campaña para tratar de volver a ser candidato, le preguntó en un mitin: oye, Juanito, ¿tú te comprometes a que si votamos por ti vas a entregarle la jefatura de la delegación a Carla Brugada? Y Juanito contestó: por supuesto, yo soy un hombre leal y fiel. Y con esto, López Obrador cerró el círculo y de inmediato se inscribió a la candidatura de Juanito, con la condición de que al llegar a la alcaldía, a la delegación entonces de Iztapalapa, iba a renunciar para dar paso a la propuesta de que Carla Brugada fuera la jefa delegacional. Entonces ocurrió lo insólito. Juanito pidió licencia por 60 días, cumplió su promesa en el sentido de nombrar a Carla jefa de gobierno de la delegación Iztapalapa, y se fue 60 días, pero al terminar los 60 días ya le habían hecho un lavado de cerebro. Sus compañeros le dijeron: oye, estás perdiendo la oportunidad de administrar la delegación con más recursos que hay en el país, con recursos mayores que los de un estado de la República, con la posibilidad de ser algo más que gobernador del estado. Entonces, esto tiene una importancia enorme para ti. Y Juanito, entonces, después de que cumplió sus 60 días de licencia, quiso volver a ocupar el cargo de delegado que había conquistado en las urnas por derivación de los votos que debieron ser para Carla Brugada. Así es como entiende la política Andrés Manuel López Obrador. Se armó, claro, un escándalo, lo recordarán ustedes, porque rodearon los perredistas la delegación respectiva para evitar que Juanito tomara posesión de su encargo, por el cual había sido votado, y Juanito no tuvo más remedio que renunciar a la delegación, y entonces el que era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, uno de los más fieles aliados de Andrés Manuel, determinó que era necesario proponer a la Asamblea Legislativa a Carla Brugada como sustituta del famoso Juanito. Y así lo hizo la Asamblea Legislativa, que era mayoritariamente perredista. Un suceso de lo más vergonzoso. Por cierto, el famoso Juanito acabó siendo un testaferro ¿de quién creen? De Humberto Moreira. Cuando Humberto Moreira llegó a la presidencia del PRI con un acto de masas allá en Querétaro,
Juanito puso su corral y ahí estaba él preguntando que quién se quería tomar una fotografía con él por 100 pesos. Y había una cola gigantesca para fotografiarse con Juanito, que incluso llegó a tener su propio monumento, que paseó por toda la ciudad. No sé dónde se instaló, allá en Iztapalapa, no sé si todavía permanece. Un monumento para Juanito, por lo popular que se hizo gracias a su descarado desacato de las instrucciones de López Obrador, terminando en el seno del PRI más podrido de la historia, el PRI de Enrique Peña Nieto. Así es la historia, así es como actúa también el modelo morenista de la actualidad, porque no puede ser, no puede entenderse de otra manera lo que está ocurriendo con Guerrero, con Félix Salgado Macedonio. Ya en Michoacán ya tomó curso el asunto, ya tienen su propio candidato que sustituye a Raúl Morón, a quien se le cayó el registro, y van a ver si con otro candidato pueden conservar el nivel de aceptación que tenía Raúl Morón, inusitado dadas las condiciones que se viven en ese estado. Pero bueno, eso ya es cuestión de esperar. Pero en el caso de Guerrero, Félix Salgado quiere imponer a su hija Evelyn, fíjense qué nombre más mexicano, Evelyn, como la próxima candidata al gobierno de Guerrero. Una simulación parecida a la de Juanito con Carla Brugada, es decir, no llegas tú, pero llego yo y luego te cedo el gobierno. De la misma manera ceden la candidatura de Morena a una jovencita sin ninguna experiencia política, para que sea Félix Salgado el que se siente en el escritorio con ella y siga siendo un gobernador de facto. Una burla al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y a la ciudadanía con conciencia de este país. Una burla, porque la democracia no es para simulaciones, la democracia es para atender no solo las reglas del juego, sino también las reglas de la ética política. Y no se puede dar el caso de que un candidato a gobernador al que se despoja de su registro por faltas graves en cuanto a que no dio los datos claros de sus gastos de precampaña y actitud que se sanciona severamente como consecuencia, repito una vez más, de la presión de la oposición entonces, con López Obrador a la cabeza, que no estaba conforme con el hecho indiscutible de que Enrique Peña Nieto había gastado millonadas en monederos Monex, en despensas de Soriana, que por cierto les invito a boicotear una vez más, y por esta razón se hizo más severa la coerción contra aquellos que cometen delitos electorales. Esta es la historia breve de lo que pudo haber ocurrido entonces. Y me parece preocupante, muy, pero muy preocupante, que vayamos por el mismo camino. Estemos atorados en una simulación de democracia, cuando el presidente considera a la demócrata nada más lo que él hace, democrático, y considera que no es democrático si actúa a su contrapeso, el Instituto Nacional Electoral y el tribunal respectivo, a los que llama el supremo poder conservador, nada más porque él lo dice. Pronto quizá se tenga que hacer más grande este mural maravilloso de Diego Rivera y poner entre los grandes pillastres de la vida institucional del país a quienes han atentado contra la democracia. Y no son precisamente ni el presidente consejero del INE, ni los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, con excepción de su presidente, el señor José Luis Vargas Valdés, quien descaradamente sí quiso regresarle su candidatura tanto a Salgado como a Morón, contradiciendo así lo que decían los demás ministros y quedándose solo. A este sí que debieran expulsarlo del tribunal por su actitud partidista, presidencialista, diría yo, que dista mucho de la separación de poderes,
que dista mucho de lo que el legislativo debe aportar para asegurar la autonomía entre los poderes de la Unión y no la sumisión de un poder a otro. Ya tenemos bastante con la prórroga que se le está dispensando al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Ya es suficiente la forma en que ha intervenido el presidente en la vida de los otros poderes de la Unión, como para que además tengamos que soportar que siga insultando a los órganos electorales para tratar de curarse en salud y hablar de que se está manchando el proceso porque resulta que las encuestas comienzan a dar la vuelta. Si los guerrerenses se atreven a votar por la hija del cacique, es porque en México, francamente, ya careceríamos de criterio. No merecemos los mexicanos que los guerrerenses nos afrenten de esta manera. Yo llamo a todos los amigos de Guerrero, que son tan valientes y que han dado muestras de una gran politización, a pensar dos veces si esta maniobra, como la de Juanito y Clara, puede seguir adelante en medio de las turbulencias actuales. Lo siento mucho, no me van a callar, como tampoco han callado a Diego Rivera con este maravilloso mural, y lo digo, lo decimos, con cero cobardía.